Hola y bienvenido. Mi nombre es Héctor y soy escritor, no youtuber, ni tiktoker, ni influencer. Hola y bienvenido. Siguiendo con la lista de clásicos, de novelas clásicas para recomendar su lectura, hoy vamos a hacerlo con la novela Madame Bovary de Gustave Flaubert. Charles no podía resistir la tentación de tocar continuamente su peine, sus anillos, su chal. Algunas veces le daban las mejillas besos sonoros, otras una serie de besitos a lo largo de su brazo desnudo, desde la punta de los dedos hasta el hombro. Y ella le rechazaba, entre sonriente y enfadada, como se hace con los niños que no se separan de las faldas de su madre. Antes de casarse, Emma se había creído enamorada, pero como la felicidad que hubiera debido resultar de aquel amor no había llegado, pensó que necesariamente debía de haberse equivocado, y trataba de averiguar qué significaban exactamente en la vida las palabras dicha, pasión y embriaguez, que tan hermosas le habían parecido en los libros. ¿Cómo surgió en Flaubert la idea de escribir Madame Bovary? En septiembre de 1849, Flaubert invita a su casa a dos amigos para leerles un manuscrito con la primera versión de lo que sería La Tentación de Saint Antoine, la Tentación de San Antonio. Eran el escritor y fotógrafo Maxime Duchamp y el poeta Louis Bouilhet. El primero dejó escrito en sus memorias sobre aquel encuentro que tras las primeras líneas de los varios días de lectura que iban a hacer y que estaban haciendo, ya ambos amigos se habían percatado de que no era un buen texto, y confiesa que unas horas antes, en un apartado, antes de que Flaubert terminaba de leer, él y Bouilhet habían decidido por amistad no guardarse la opinión negativa sobre ese primer borrador de La Tentación de San Antonio, y así lo hicieron. Creemos que deberías arrojar esto al fuego y no volver a hablar de ello nunca más, le dijeron. Según Duchamp, Flaubert se levantó de un salto y lanzó un grito horrorizado y defendió a capa y espada su texto. Por toda la noche, pues todo concurrió igual. Mientras ellos mostraban todos los aspectos negativos de aquel borrador, Flaubert hacía todo lo contrario. En sus memorias, Duchamp dejó escrito todo lo que le dijeron. Tu tema es vago, y lo hiciste aún más vago por la forma en que lo trataste. Formaste un ángulo cuyas líneas divergentes se separan tanto que las pierdes de vista. Sin embargo, en literatura, so pena de perderte, tienes que caminar entre líneas paralelas. Procedes por expansión, un tema te lleva a otro y acabas olvidando tu punto de partida. Una gota de agua lleva a un torrente, el torrente al río, el río al lago, el lago al océano, el océano a la inundación. Te ahogas a ti mismo, ahogas a tus personajes, ahogas el acontecimiento, ahogas al lector y tu obra se ahoga. Y si esto no hubiera sido suficiente para desanimar a alguien de seguir escribiendo una historia, para ser más claros y aún menos condescendientes, les recomendaron algo que deberían aprender muchos de los que comienzan a escribir. Debes renunciar a esos temas tan difusos y vagos que no consigues centrar mientras sigas teniendo esa inevitable tendencia hacia el lirismo. Busca un tema en el que el lirismo resultaría tan ridículo que te verías obligado a controlarte y a eliminarlo. Elige algún asunto realista, uno de esos incidentes que abundan en la vida burguesa, como la prima Bête o el primo Pons de Balzac, y esfuérzate por tratarlo de manera natural, casi familiar, desechando esas digresiones, esas divagaciones bellas en sí mismas, pero que son solo entremeses, inútiles al desarrollo de lo que tú mismo concibes y que son tediosas para el lector. Al día siguiente a aquella noche de insomnio, como dijo Duchamp en sus memorias, se sentaron en el jardín silenciosos y tristes. Flaubert obviamente estaba muy desilusionado con su historia y ellos incómodos por haberle creado aquella decepción, pero
a la vez satisfechos de haberle evitado un ridículo a su amigo. Entonces, en un momento de pausa, Bouillet dijo: ¿por qué no escribes la historia de Delaunay? Flaubert levantó la cabeza y exclamó con alegría: ¡ah, qué buena idea! Mario Vargas Llosa, que tiene el que probablemente sea el estudio más completo que se haya escrito nunca sobre Madame Bovary, se llama La orgía perpetua, Flaubert y Madame Bovary, y que de verdad recomiendo que leas porque aprenderás también muchos trucos de escritura sobre ficción. Bueno, Mario Vargas Llosa dice que Duchamp se equivocó y escribió Delaunay cuando quería decir realmente de la mer. Pero ¿a qué se refería Duchamp con la historia de la mer? El propio Duchamp lo dejó escrito hablando de un médico al que Flaubert y él habían conocido y quien había tenido un casamiento frustrado con una mujer que no lo quería y constantemente lo engañaba acostándose con varios amantes. En el pasaje, Duchamp hace una descripción que, de tan importante por el tono que tiene y cómo quedó luego escrita la novela Madame Bovary, voy a citar de forma textual. Y por favor, téngame paciencia porque es importante. Era una mujer pequeña y poco atractiva, con el pelo amarillo apagado enmarcando un rostro pecoso. Pretenciosa, desdeñosa de su marido, al que consideraba un tonto. Era además regordeta y blanca, con huesos finos que no se notaban. Sus andares y el hábito general de su cuerpo tenían las flexiones y ondulaciones de una serpiente. Su voz, deshonrada por el acento de la Baja Normandía, era empalagosa, y en sus ojos de color indeciso, que según el ángulo de la luz parecían verdes, grises o azules, había una especie de súplica perpetua. Delaunay adoraba a esta mujer, que se preocupaba poco por él, que tenía una aventura detrás de otra y a la que nada satisfacía. Había caído presa de una de las formas de la gran neurosis que asola a los anémicos. Afectada por la ninfomanía y la prodigalidad maníaca, apenas era responsable y como solo se la trataba con buenos consejos, nunca se recuperó. Agobiada por las deudas, perseguida por sus acreedores, golpeada por sus amantes, para los que robaba a su marido, le sobrevino un ataque de desesperación y se envenenó. Dejó una niña a la que Delaunay resolvió criar lo mejor que pudo, pero el pobre hombre arruinado, agotando sus recursos sin poder pagar las deudas de su mujer, señalado con el dedo, asqueado a su vez de la vida, hizo un poco de cianuro de potasio y fue a reunirse con la mujer cuya pérdida lo había dejado inconsolable. La historia de que fue Bouillet quien transmitió esta idea es la más aceptada hoy en día de cómo surgió Madame Bovary. Por más que haya quien la ponga en duda, sobre todo críticos importantes, dado que solo tenemos el testimonio de Duchamp en sus memorias. Pero vamos a lo sustancial. ¿Por qué es importante Madame Bovary y por qué la recomiendo? Si has leído Madame Bovary, te darás cuenta que esta historia bruta, el recuerdo o el recuento frío de lo que cuenta Duchamp sobre de la mer, no es exactamente lo que se lee en Madame Bovary. Si preguntas a alguien de qué trata la novela, podría hacerte esta sinopsis. Una novela romántica donde la mujer de un médico, medio turbada de leer novelas rosas, es incapaz de sentirse plena y satisfecha como los protagonistas de las novelas que consume y lo resuelve buscando en otros amantes lo que su buen marido no es capaz de darle o ofrecerle. Pero oye, esta sinopsis que cualquiera podría darte es simplista y poco ajustada a la realidad, porque no sería del todo cierto. Como el que ha visto Moby Dick en el cine y cree que ha leído la novela de Melville, que es mucho más grande que cualquiera de las versiones cinematográficas que se ha realizado. Flaubert, para contar la historia que ya conocía de la mer, utilizó un recurso técnico que cambió la literatura. En el fragmento que dejó escrito Duchamp, recordemos que hace una descripción poco favorable de la mujer que es infiel a su marido médico. En este fragmento la mujer es una ninfomaníaca sin control y más bien fea y poco cultivada. Sin embargo, como seguramente ya sabes, en enero de 1857 a Flaubert lo llevaron a juicio por el éxito de Madame Bovary, acusado de que su novela era una
afrenta a la conducta decente y la moralidad religiosa. Esto es textual del juicio, porque se consideró que su novela defendía el adulterio. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado aquí? El género de la novela, hasta Madame Bovary, se solía contar con un narrador omnisciente, una persona que contaba la historia, capaz de meterse en las cabezas de todos los personajes, dirigirse al lector, juzgar las actitudes de todos los personajes, hacer comentarios filosóficos o morales sobre la narración, sobre la vida, de forma que el lector no dudara, se quedara con el mensaje que el escritor quería transmitir. Cuando Flaubert escribió, o decidió escribir Madame Bovary, buscó, entre otras cosas, romper con ese esquema de narración subjetiva. Su interés era no tomar partido por un personaje y tampoco quería enjuiciar las actitudes de los demás en la novela, los demás personajes en la novela. Por ello, intentó buscar un narrador que pudiera saber tanto de los personajes como ellos mismos, pero que apenas pudiera opinar sobre las actitudes o pensamientos de los demás personajes. En cómo se escribe una novela, digo que su aportación fue toda una revolución narrativa, porque impulsó en la literatura la necesidad de perseguir la objetividad. Por razones de tiempo, no contamos aquí como si hago sosegadamente en el ensayo, la increíble técnica literaria de Flaubert de comenzar la novela en primera persona del plural, y sin que te des cuenta como lector, cambiar al punto de vista más objetivo 3 páginas más tarde. Al final, lo que logró Flaubert con este y otros ardides fue mezclar su propio punto de vista como autor con el de los demás personajes, lo que es igual que el autor esté presente en toda la novela, pero pase inadvertido para el lector. Lo que concibió fue esconder sus propias opiniones sobre los personajes, y todo lo que se analiza, se describe, se narra y se enjuicia en Madame Bovary es lo que ven los ojos y las mentes de cada uno de ellos. Vamos a explicarlo como se ve en el cine. Imagina que vas a contar una historia y tienes 10 personajes. Imagina que colocas una cámara al hombro de cada uno de esos personajes y lo que ve el espectador mientras suceden los hechos es lo que ve cada uno de esos personajes cuando graba la cámara que tiene en su hombro. El que está en su casa no sabe lo que piensa o hace el que está en el bar, y este a su vez no sabe lo que piensa o hace el que está en su casa, o un tercero que está en el parque que a su vez no sabe lo que piensan o hacen los otros 2 personajes. Espero haberlo explicado bien. El narrador de esta novela posee una omnisciencia, un conocimiento limitado a la mente de cada uno de los personajes. Sabe y ve lo que ellos experimentan y ven. Lo que logró al final con Madame Bovary Flaubert es que aquella simple historia que conocían él y Bouillet sobre Delamere, en la que podríamos despreciar a una mujer adúltera, cambiara tanto hasta el punto de dejar en evidencia un defecto de la sociedad. Incluso si como lector estás en contra del adulterio, te costará criticar a Emma Bovary, porque sabes que no es feliz en su matrimonio. Sus ilusiones van mucho más allá de mantener una familia unida, un esposo bien situado y unos hijos que criar. Emma desea pasión, necesita sentir el apetito que viven las heroínas de las novelas que lee. Vive ella, por desgracia, en una sociedad obcecada, retrógrada si se quiere, donde la mujer no tiene más derechos que los permitidos por su marido y la comidilla de la sociedad, donde el divorcio es casi un crimen y nada que intente va a anular su matrimonio. Así que ha optado por buscar el amor que no tiene en los brazos de su amante, y cuando este amante le falla, pues busca otro amante. Como lectores tenemos una sensación interesante. Mientras leemos el punto de vista de alguno de los personajes, entendemos sus argumentos, pero al cambiar hacia otro, dejamos de creer que el anterior tenía la razón, porque nos convencen los argumentos de este nuevo. Flaubert, con su recurso técnico, maneja nuestra simpatía hacia uno y otro,
y al final nos hace aprobar o criticar las decisiones de ambos sin tomar partido en ningún momento por ninguno, o incluso entenderlos a todos los personajes, y llegamos al final con la sensación de haber sido testigos de una vida real y no de una insípida y mentirosa historia de amor con culpables e inocentes. Claro, esto era súper loco para el momento en que salió la novela. Con razón, esto desconcertó a los que llevaron después a juicio a Flaubert. Desde mi punto de vista, la principal moraleja o enseñanza incluso de Madame Bovary desde el punto de vista del escritor o el cineasta, de quien crea ficciones, de quien cuenta historias, es que no hay temas buenos y malos en la ficción. Todos los temas pueden ser lo uno o lo otro en función del método que ese contador de historias sea capaz de forjar con las herramientas técnicas que cuenta. Y esto lo dice el propio Flaubert en su correspondencia. Y hoy en día puede parecer obvio, pero hasta Madame Bovary, hasta que salió publicada, ningún escritor lo había visto. Y si lo había visto, no lo había hecho. ¿Qué te parece? Gracias y hasta el siguiente. Rubrico mis libros como H.G. Quintana. Con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas y ensayos donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. La opción más recomendable para apoyar mi trabajo es comprando alguno de mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, LifeNac y librerías y múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Real y Ficción y dar me gusta a estos vídeos. Puedes escribirme a contacto@realyficcion.com para colaborar o simplemente comentarme algo. No te pierdas los nuevos proyectos. Gracias y hasta el siguiente.